Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Adara Jimena Díaz Ortega. Actualmente estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentando esta actividad para la materia de Economía de México impartida por el profesor Sergio Leonardo de Ávila Ruiz. Hoy retomaremos un periodo histórico sumamente controvertido, tanto por sus repercusiones económicas sobre la nación como por la ola de violencia que la caracterizó. Los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Comenzamos. El año 2000 prometía ser el inicio de una nueva era. Tras 7 décadas de régimen priista, la llegada del PAN a la presidencia se vendió como la gran solución a los problemas estructurales de México. Sin embargo, al desglosar la economía mexicana, nos damos cuenta de que el cambio fue más cosmético que estructural. Como señala Jaime Ornelas Delgado, lo sucedido no fue sino una continuidad de la aplicada por los 3 últimos gobiernos del PRI. Hoy además analizaremos cómo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se convirtieron en los guardianes y profundizadores del modelo neoliberal y por qué la alternancia política no se tradujo en una mejoría tangible para el pueblo mexicano. Ambos gobiernos se alinearon incondicionalmente a los postulados de Washington, donde la razón económica desplazaba a la razón social. Los pilares fueron, en primer lugar, la disciplina fiscal estricta. Se impuso reducir el déficit fiscal a no más de 1 o 2% del Producto Interno Bruto para alcanzar el equilibrio macroeconómico. En segundo lugar, la prioridad del capital privado. El gasto público se destinó a mejorar la competitividad de las empresas privadas mientras se promovía la privatización de sectores como el educativo y el de salud. En tercer lugar, la ortodoxia de Calderón. Aunque se mantuvo la apertura comercial total, Felipe Calderón desplazó los recursos masivamente hacia la seguridad nacional. Según Padilla Aguilar y Germán Ramírez, el PAN amplió la participación de las Fuerzas Armadas en un 124.1% en relación al inicio de su administración. Básicamente, la política económica era, si el mercado no lo arregla, es que no estamos rezando lo suficiente al dios de la oferta y la demanda. Y como es de esperarse, los resultados económicos fueron mediocres. Se resumieron en lo que Ornelas Delgado denomina como un cuasi estancamiento en el que hubo un crecimiento fallido. Fox prometió un 7%, pero entregó un promedio de 2.3%, una cifra que solo superó al gobierno de Miguel de la Madrid. Con Calderón, la variación anual trimestral del PIB se mantuvo estancada por debajo del 4.1%, afectada por la interdependencia con Estados Unidos, cayendo un menos 9.38% en 2009 tras la crisis inmobiliaria. Además del famoso mito del empleo. A pesar de que Calderón se llamó el presidente del empleo, la realidad es que de los 2.1 millones de empleos creados en su sexenio, solo la mitad fueron permanentes. Durante el gobierno de Fox, además, la situación fue tan precaria que el 44.2% de quienes se incorporaron al mercado laboral tuvieron que emigrar. Por otra parte, la estabilidad se logró a costa del trabajador. Los salarios reales registraron descensos constantes de hasta menos 40% en 2008, mientras que el incremento de los salarios contractuales se mantuvo en un mediocre 4.3% promedio. Además de los retos y limitaciones, que fueron básicamente la desindustrialización y la violencia. Los gobiernos panistas enfrentaron obstáculos que ellos mismos ayudaron a crear. En primer lugar tenemos a la deformación productiva, que mencionamos ahorita. Se acentuó un proceso de desindustrialización en México. Mientras la industria metalmecánica creció un 8.8 entre 2000 y 2004, el sector financiero creció un 18.5, dándole a la economía un carácter más parasitario. En segundo lugar, la marcada pérdida de competitividad. México cayó en los índices internacionales pasando del lugar 31 en 1999 al puesto 58 en 2011. En tercer lugar, el costo de la inseguridad. La estrategia de Calderón de aumentar el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional 1.73 veces no trajo paz. Por el contrario, la violencia en cualquier nación genera incertidumbre y provoca que los capitales productivos entren en menor proporción. Y por último, la limitación legislativa. Hay que recordar que el PAN nunca tuvo la mayoría en las cámaras, lo que frenó reformas estructurales adicionales como nuevas privatizaciones. Bueno, aunque sea no pudieron privatizar más.
En consecuencia, a este periodo le podríamos denominar la docena perdida, ya que al evaluar ambos sexenios los autores son bastante críticos. En el caso de Vicente Fox, su administración se considera otro sexenio perdido en bienestar social, actuando de forma conservadora para solo administrar equilibrios macroeconómicos sin estimular el crecimiento. Por otra parte, Felipe Calderón priorizó la seguridad sobre el desarrollo. Padilla Aguilar y Germán Ramírez señalan que los gobiernos panistas no aplicaron políticas distintas al PRI, sino que las profundizaron, resultando en escasa inversión y una disminución de la competitividad. Al final, el cambio resultó ser como cambiar de canal de televisión. Ves la misma película, pero con diferentes anuncios en diferente televisora. Y pues bueno, en conclusión, la alternancia política de 2000 y 2006 no garantizó ninguna mejoría sustancial para la población mexicana. Al contrario, la aplicación dogmática del modelo neoliberal solo agudizó la crisis social, concentrando la riqueza en los sectores más altos, mientras los sectores más pobres mantenían una participación muy escasa. Es fundamental además entender que el auge del narcotráfico y la violencia no fue un accidente, sino una consecuencia directa. Al supeditar el gasto público a la disciplina fiscal y destinar recursos masivos al rescate de bancos y autopistas en lugar de la inversión productiva e infraestructura social, se dejó a millones en la precariedad. La lucha contra el narcotráfico además fue la excusa para un gasto militar disparado que solo generó más incertidumbre económica. Entonces la alternancia llegó para cambiar el color del partido, pero dejó intactas y más profundas aún las ataduras de una economía dependiente y excluyente. Después de todo, la alternancia política sin cambio de modelo es solo una ilusión de democracia. Muchas gracias por su atención. Nos veremos próximamente.